Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes, uno de esos que realmente te hacen decir wow. Si eres fanático de las historias inspiradoras, de los gestos que te tocan el corazón, o simplemente te encanta ver cómo las buenas intenciones pueden manifestarse de formas increíbles, entonces quédate conmigo porque esto te va a dejar boquiabierto. Hoy vamos a hablar de un regalo que Serkan le dio a Özge, y créanme, no es un regalo cualquiera. Es de esos que cambian la perspectiva, de esos que te recuerdan la fuerza del amor y el apoyo incondicional. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y juntos descubrir historias que nos inspiran, historias que nos demuestran la bondad que existe en el mundo. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Para quienes no los conozcan, Serkan es un hombre increíblemente atento y cariñoso, cuya dedicación hacia Özge es palpable en cada uno de sus actos. Y Özge es una mujer que, como muchos de nosotros, ha enfrentado sus propios desafíos. La vida, como sabemos, a veces nos pone pruebas, y Özge recientemente pasó por una etapa particularmente difícil. Sin entrar en detalles demasiado personales, hablemos de la importancia del apoyo en esos momentos. El apoyo no siempre se trata de palabras bonitas o de estar físicamente presente, aunque eso es fundamental y muy reconfortante. A veces el apoyo se materializa en acciones concretas, en gestos que demuestran que alguien realmente te entiende en lo más profundo, te valora como persona y está dispuesto a ir más allá de lo esperado para verte sonreír y recuperarte de las adversidades. Y ahí es donde entra Serkan, con una nobleza que lo caracteriza. Cuando Özge estaba atravesando este momento complicado, sumida en la incertidumbre y quizás sintiendo que las fuerzas la abandonaban, Serkan decidió que quería hacer algo especial, algo que no solo le alegrara el día, sino que también le ofreciera una forma tangible de esperanza, un camino claro hacia el progreso y la recuperación. Él sabía que Özge tenía un sueño, una aspiración profunda que había tenido que posponer, incluso abandonar temporalmente, debido a las duras circunstancias que le tocó vivir. Y Serkan, con esa perspicacia que solo el amor verdadero, profundo y desinteresado te da, decidió que era el momento perfecto, el momento oportuno para ayudarla a revivir ese sueño, para darle un nuevo impulso, para convertirlo de nuevo en una realidad. Ahora, imaginen la escena, intenten visualizar la situación. ¿Qué podría ser tan impactante, tan transformador, tan capaz de disipar la sombra de la dificultad? Podría ser un viaje exótico, una experiencia inolvidable que se desvanecería con el tiempo, un objeto de lujo que adornaría un espacio, pero Serkan fue mucho, mucho más allá de lo convencional, de lo esperado. Él decidió regalarle algo que simbolizara, no solo un alivio temporal, sino un nuevo comienzo, una oportunidad sólida para reconstruir, para sanar y para avanzar con paso firme hacia un futuro prometedor. Y lo que eligió, lo que concibió en su mente y ejecutó con tanta dedicación, bueno, prepárense, respiren hondo porque la sorpresa va a ser monumental. Serkan le regaló a Özge un local comercial. Sí, han oído bien, un local comercial completamente suyo. Pero aquí viene la clave, la verdadera esencia de este regalo. No se trata solo de las 4 paredes y el techo que conforman la estructura física. Se trata de todo lo que ese local representa para Özge, de la esperanza que encierra, de las oportunidades que abre, del futuro que promete. Para Özge, este local no era simplemente una propiedad, era la llave maestra, el elemento esencial para reabrir su negocio, ese pequeño pero apasionante proyecto que tanto amaba y que tuvo que cerrar temporalmente, dejando un vacío en su vida. Sabemos por lo que hemos podido intuir y por lo que muchos emprendedores viven, lo mucho que ella había invertido en ese emprendimiento, no solo en términos económicos, que seguramente fueron significativos, sino también en incontables horas de su valioso tiempo, en un esfuerzo incansable y sobre todo, en la entrega de su corazón y su alma. Verlo cerrado, ver cómo ese sueño se desvanecía ante sus ojos, debió ser una experiencia profundamente dolorosa y desalentadora. Serkan, al ver esa tristeza reflejada en el rostro de Özge, al ser testigo de esa chispa de pasión que parecía estar a punto de apagarse por completo, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó cartas en el asunto con una determinación admirable. Este regalo no fue una decisión impulsiva, ni un capricho momentáneo. Serkan dedicó tiempo, reflexionó profundamente sobre la mejor manera de ayudar a Özge de una manera que fuera verdaderamente significativa y duradera, algo que no solo la sacara del bache sino que la impulsara hacia adelante.
Habló con Ozge no directamente sobre el regalo, sino de forma sutil, indagando sobre sus sueños, sus anhelos más profundos, sus frustraciones más recientes. Escuchó atentamente cada palabra, captando cada matiz en su voz, cada suspiro de decepción, cada mirada perdida que delataba su pesar. Y entonces, en un acto de amor, generosidad y comprensión que conmueve hasta la médula, y con una visión clara, encontró el local perfecto, el lugar ideal que se ajustaba a sus aspiraciones y necesidades. Ahora intentemos ponernos en el lugar de Ozge. Imaginen la emoción, la incredulidad, el torbellino de sentimientos al abrir la puerta de ese espacio. No solo estaba recibiendo un regalo físico, tangible y valioso, sino que estaba recibiendo la oportunidad más preciada, la oportunidad de recuperar una parte esencial de sí misma, la parte emprendedora que le daba propósito, la parte creativa que la hacía sentir viva, la parte que se sentía plenamente realizada al trabajar en aquello que amaba con tanta pasión. Serkan no solo se limitó a comprar el local, fue un paso más allá. Se aseguró de que el espacio estuviera listo para que Ozge pudiera empezar a trabajar en él de inmediato, sin demoras, con toda la energía que su renovada esperanza le permitía. Puso su propio tiempo, su energía y sus recursos para arreglarlo, para pintarlo, para que estuviera impecable, como un lienzo en blanco esperando ser llenado con la visión única y talentosa de Ozge. Este gesto, esta acción desinteresada, habla volúmenes sobre la persona que es Serkan. Demuestra su profundo conocimiento de Ozge, de sus pasiones más íntimas, de sus sueños más anhelados. Lejos de ser un regalo superficial, efímero o materialista, este fue un regalo con un propósito claro y poderoso, un regalo que empodera, que restaura la confianza en uno mismo, que revitaliza el espíritu y que abre puertas invaluables a un futuro más brillante y prometedor. Es una demostración contundente de que el amor verdadero no solo consiste en estar presente, en ofrecer consuelo verbal, sino en actuar, en invertir activamente en la felicidad, el crecimiento personal y la realización de la persona amada. ¿Y cuál fue la reacción de Ozge ante esta increíble manifestación de amor? Pues imaginen la sorpresa inicial, la incredulidad de no poder asimilarlo y luego un torrente de gratitud que la desbordó por completo. Ver a su Serkan, a la persona que la acompañaba, haber hecho algo tan extraordinario, algo que ella, en sus momentos más bajos, quizás ni siquiera se atrevía a soñar, debió ser una experiencia abrumadora, una mezcla de emociones que la dejaron sin aliento. Las lágrimas de alegría que brotaron incontenibles, el abrazo sincero y apretado que selló la emoción, las palabras de agradecimiento que apenas podían salir de su garganta, ahogadas por la conmoción. Es el tipo de momento que se graba para siempre en la memoria, un recuerdo imborrable que marca un antes y un después. Este regalo en su simplicidad aparente es un recordatorio poderoso y conmovedor de que los mejores regalos, los que realmente dejan una huella imborrable, son aquellos que nacen del corazón, aquellos que demuestran que la otra persona te conoce íntimamente, comprende tus anhelos más profundos y está dispuesta a hacer sacrificios, a invertir esfuerzo y recursos, para tu bienestar y tu felicidad. No se trata en absoluto del valor monetario intrínseco, aunque un local comercial obviamente representa una inversión considerable. Se trata fundamentalmente del pensamiento detrás del acto, del amor genuino y la dedicación incondicional que se invierten en cada detalle de ese gesto. En un mundo donde a veces tendemos a centrarnos demasiado en las cosas materiales, en lo superficial, historias como esta nos traen de vuelta a la esencia de lo que realmente importa en la vida, las conexiones humanas profundas, el apoyo mutuo inquebrantable y la capacidad transformadora de la bondad genuina. Serkan no solo le entregó a Ozge un local físico, le dio esperanza, le regaló una segunda oportunidad invaluable, y le demostró de la manera más elocuente posible que ella no estaba sola en su camino, que tenía un pilar fundamental en quien apoyarse. Además, la trascendencia de este regalo va mucho más allá del momento de la entrega. Tiene un impacto a largo plazo, un potencial de crecimiento y desarrollo que perdurará en el tiempo. No es algo que se disfruta por un día y luego se olvida, como un simple objeto de deseo. Este local representa el inicio de un nuevo capítulo emocionante para Ozge, la oportunidad dorada de reconstruir su carrera con bases sólidas, de volver a sentirse útil, valorada y plenamente realizada en su ámbito profesional. Y eso, amigos míos, eso es un regalo que no tiene precio, un regalo verdaderamente invaluable. Ahora, mientras reflexionamos juntos sobre esta increíble y conmovedora historia, me gustaría invitarles a mirar hacia sus propias vidas. ¿Han tenido a alguien en su vida que les haya demostrado un apoyo de esta magnitud, un apoyo que va más allá de las palabras y se materializa en acciones concretas que cambian el curso de las cosas?
O quizás ustedes han tenido la inmensa fortuna y la oportunidad de hacer un gesto similar por alguien más, de ser ese ángel guardián que transforma la vida de otra persona. Estas son las historias que debemos atesorar, compartir y difundir. Son las historias que nos inspiran a ser mejores seres humanos, a amar más profundamente, a ofrecer nuestro apoyo incondicional a quienes queremos, sin reservas ni limitaciones. Este regalo de Serkan Aozge es, sin lugar a dudas, uno de esos momentos que te dejan sin palabras, que te obligan a detenerte y reflexionar profundamente sobre el poder inmenso del amor y el impacto extraordinario de un gesto verdaderamente altruista. Nos recuerda de la manera más elocuente que en los momentos más difíciles de la vida, el apoyo sincero y desinteresado de las personas que nos aman puede ser la fuerza propulsora que necesitamos para levantarnos, para recuperarnos y para seguir adelante con renovada energía y esperanza. Es en esencia una lección magistral de generosidad sin límites, de comprensión profunda y de amor incondicional en su máxima expresión. Así que para resumir y dejar clara la esencia de lo que hemos compartido hoy, hemos hablado de un regalo que dejó boquiabierto a Aozge, un local comercial, un símbolo poderoso de esperanza renovada y una segunda oportunidad tangible, regalado por su amado Serkan. Hemos explorado la trascendencia del apoyo significativo en los momentos más complicados de la vida y cómo un gesto bien pensado, ejecutado con amor y dedicación, puede tener un impacto transformador e imperecedero en la vida de una persona. Hemos sido testigos de cómo Serkan, a través de este regalo visionario y generoso, no solo apoyó a Aozge en su proceso de recuperación emocional y personal, sino que también impulsó su sueño más querido y su carrera profesional, abriendo un nuevo horizonte de posibilidades. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo, que les haya tocado el alma y les haya inspirado de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto tan admirable. ¿Les ha conmovido profundamente? ¿Han vivido experiencias similares, ya sea como receptores o como dadores de un apoyo similar? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus historias personales. Y si esta historia les ha parecido inspiradora, si les ha sacado una sonrisa o les ha conmovido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta maravillosa historia de amor y generosidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que seguro les encantará. Hasta luego.